Lluvias, lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias, lluvias de bendiciones. Este viernes tan lindo, 19 de diciembre de 2025. Estamos en la tercera semana de Adviento. Ven, Espíritu Santo, poderoso y hermoso, que siempre me llena de tal manera que conozco el amor de Dios. Porque puede ser que muchos te rechazan. Puede ser que de muchas maneras tú te sientas solo, te sientas abandonado y también que estés sufriendo. Pero Dios te toca. Escucha, Dios tocó el leproso. Y cuando Dios tocó el leproso, se sanó. No fue Jesús quien se llenó de lepra, sino que nosotros nos sanamos cuando Dios nos toca. El leproso estaba abandonado. No podía estar con su familia. No podía estar con la religión. No podía estar en la sociedad. Estaba sufriendo en su enfermedad, pero estaba rechazado también por todos. Y Dios te quiere levantar, porque Dios puede sanar esa herida. Dios puede levantarte por esas situaciones que está pasando en tu vida. Dios tocó el leproso y no fue él que se llenó de lepra, sino que el leproso se sanó. Dios te puede sanar, Dios te puede levantar y darte la gracia que tú necesitas para tú vivir en su amor. Que así sea. Vemos cómo Dios nos habla en Jueces capítulo 13, del versículo 2 al 7, del 24 al 25. Como la mujer de Manoá, de la tribu de Dan, era estéril. Y como Dios lo bendijo de tal manera que le dio ese hijo precioso que se llamó Sansón. Dios en tu esterilidad te quiere bendecir. Y muchas veces hay muchas personas, y la vemos, que quieren un hijo y están pasando por esa esterilidad. Si Dios no nos da hijo, Él sabe por qué. Porque su sabiduría es infinita. Aprendamos a estar abiertos a lo que Dios quiere con nosotros. Porque lo que Dios quiere con nosotros es que se salve nuestra alma. Y puede ser que esa persona estéril, si reciben un hijo, puede ser que no lleguen a la salvación. Porque solamente Dios sabe por qué Él nos llama a esa vocación que nos ha llamado. No porque seamos menos o más que los demás. No porque aquella persona que Dios le ha dado hijos, claramente sean más o sean menos los que no tengan hijos. Sino que Dios siempre nos ayuda a seguir hacia adelante. Porque vemos como Dios le dio claramente a estas dos personas, a Sansón, ¿para qué? Para que salvara a su pueblo. Es la salvación lo que está de por medio. Dios quiere que su pueblo se salve. Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que tú vayas al cielo a vivir con Él, a llenarte de su amor. Entiéndelo, piénsalo. Pide al Señor que te ayude y vive en su amor para que seas feliz. Que así sea. Vemos que Dios nos muestra en Lucas capítulo 1, de versículo 5 al 25, de qué manera Él nos guía día a día. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. En cierta ocasión, mientras oficiaba delante de Dios, en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud de fieles estaba fuera en oración. A la hora del incienso, se apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al ver Zacarías, se sobresaltó y el temor se apoderó de él.
el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo. Ya desde el seno de su madre convertirá al Señor su Dios a los muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él el espíritu y el poder de Elías, para que los corazones de los padres se vuelvan a Dios, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un camino bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está al servicio de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber escuchado, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que suceda estas cosas. La gente que estaba esperando a Zacarías se extrañaba de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió, no podría hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a su casa. Días después, concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida. Entre tanto, pensaba: el Señor ha hecho esto por mí, cuanto había tenido a bien quitar mi oprobio entre la gente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, poderoso y hermoso, que lo pueda hacer en mi vida y me da lo que necesito para vivir en ti. Quiero vivir en ti, abrazado a ti, de tal manera que tú serás todo lo que yo haga por tu amor. Que así sea. Vemos que Dios nos muestra la bendición que nosotros recibimos si somos un matrimonio santo. Vemos que sí se puede ser santo, porque vemos que Zacarías y su esposa Isabel eran personas justas delante de Dios. Cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y aunque estaban cumpliendo todos los mandamientos, era estéril. ¿Qué significa estéril? No solamente que no tiene hijos, también significa que le faltaba la alegría. Y Dios le dio la alegría. Por eso lo dice en el versículo 14, que se llenarán de gozo y de alegría. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas un nacimiento nuevo. Y en el nacimiento de Juan, ellos estuvieron llenos de gozo y de alegría, porque Dios por medio de él mostró lo grande que es Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso dice que los corazones de los padres se volverán a los hijos. Y claramente, aquellos que están en rebeldía, por la prudencia de los justos, volverán a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente podemos ser santos por medio de una familia santa. Porque ¿qué familia, qué pareja iba a entender a Juan? Una persona que vivía en el desierto. Una persona que comía lo que había en el desierto. Una persona que claramente vestía como una persona, como podemos decir en este tiempo, como si estuviera loca. ¿Qué familia, si no era santa, podía entender el mandato que Dios le había dado a Juan? Nosotros tenemos que entender que nuestros hijos tienen que ir al cielo. Por eso tenemos que dejarlos que ellos vivan como el Señor quiere, no como nosotros queramos.
Lluvias de bendiciones.